Venezuela ligger i Sydamerika, väldigt långt borta från oss, och ändå utgör det en risk för Sveriges säkerhet. Varför? Hablar de los delitos de la revolución, de la delincuencia organizada y de la dictadura en Venezuela no es hablar de Venezuela, es hablar de un proceso latinoamericano, de un proceso continental, de un proceso hemisférico y de un proceso que hoy día tiene alcance mundial. Porque a partir del dinero, a partir de la libertad, a partir de la democracia y a partir del sufrimiento de los venezolanos, se ha construido en el mundo una organización delictiva muy grande, muy peligrosa y de alcance mundial. Venezuela är en knarkkartell skyddad av nationell suveränitet som har egen flotta, flygvapen och armé. Och de är i maskopi med många länder runt om i världen och icke minst Kuba. Det är Kuba som står bakom. Se pusieron en marcha varios fenómenos. En la política se puso en marcha el activismo violento que empezó a derrocar gobiernos. Sucedió en la Argentina con De la Rúa, después en el Ecuador, después en Bolivia con Sánchez de Lozada el 2003, después de nuevo en el Ecuador. Hace tiempo que no caían gobiernos. Claro, la década del 90 fue una década tranquila porque el castrismo, la dictadura cubana, no tenía dinero para conspirar ni para llevar adelante procesos subversivos, porque se había caído el muro de Berlín, se había terminado la Unión Soviética y no había subvención. Y la Cuba castrista dictatorial se estaba extinguiendo en su proceso del periodo especial. Pero llegó Chávez y los cubanos castristas hicieron lo que sabían hacer, primero políticamente, subversión. Segundo, pusieron en manos de Chávez el proyecto de la expansión de la revolución castrista en las Américas y reemplazaron el foquismo por el electoralismo. Y con el dinero de Chávez, de los venezolanos y el discurso populista, se apropiaron de las herramientas de la democracia y empezaron a ganar elecciones, entre comillas, para tomar el poder y a partir del poder destrozar las democracias con los instrumentos de la democracia. El primer ejemplo fue Venezuela. Chávez juró sobre la moribunda Constitución, hizo su constituyente y ese fue el principio del fin, porque empezaron a hacer legal lo inconstitucional, empezaron a hacer constitucional lo ilegal hasta legalizar el crimen e institucionalizar a través de lo que yo llamo leyes infames como normales y regulares acciones verdaderamente criminales. Pero eso no se detuvo en Venezuela. Se expandió por toda América y casi que tocó a Estados Unidos, o expandiéndose como ha logrado expandirse con un partido en España. Chávez manejó el dinero venezolano a discreción para crear dos cosas: darle vigor al proyecto criminal político castrista que había fracasado de manera armada con las guerrillas de los 60 y los 70, después de ensangrentar no solamente el continente, sino también parte del África, y crear un mecanismo de control del poder al servicio del crimen organizado. Es que el tema es que a partir de esta situación hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, pero que mirando la realidad objetiva de los hechos, esto va más allá. Hay una América democrática y una América dictatorial que se ha convertido en América criminal. Porque la dictadura es un concepto político, pero cuando el Estado es tomado por el crimen organizado, entonces eso deja de ser un concepto político para pasar a ser un concepto de amenaza a lo que es la seguridad y la paz internacionales y convertirse en crimen organizado transnacional que no está en el ámbito de la política, sino en el ámbito de aplicación de la Convención de Palermo que tanto se ha comentado. En las dictaduras del crimen organizado, la corrupción es un elemento esencial, porque convierten ese elemento esencial en delitos de acción habitual para hacer leyes infames a través de un poder legislativo controlado, para controlar un poder judicial que produce encubrimiento, impunidad y que termina formando narcoestados. En esa dinámica, hoy día tenemos en América a Cuba
que es el líder de este grupo. Es un líder que ha puesto fuera de su territorio el centro, el hub del manejo, el eje del manejo del crimen organizado, que va del narcotráfico a los delitos que puedan imaginar, incluidos los delitos contra la libertad y la trata de personas que aquí se han comentado. Y ese hub que está ubicado en Venezuela está operado por la dictadura más antigua de las Américas. Es el castrismo el que está detrás de esto y tiene sus satélites en el gobierno del dirigente cocalero que también ha convertido a Bolivia en narcoestado, Evo Morales, y en otro lugar de lavado de dinero y de encubrimiento de una serie de delitos a través de simulaciones empresariales, que es Nicaragua con el dictador Ortega. Y este es un grupo muy poderoso. Ese hub que opera en Venezuela tiene control de estados, tiene poder político, tiene control de la fuerza a través de las policías y fuerzas armadas que subordinan y tiene control del poder judicial. Pero además tiene influencia internacional. El peligro internacional es que tienen gobiernos aliados, dictaduras como Corea del Norte, países interesados en el discurso antiimperialista o en la acción contra la democracia más importante del mundo, que son los Estados Unidos, como Rusia, Irán y otros países. Votan juntos en los organismos internacionales y tienen bloques que permiten a Cuba llegar a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o que permiten a Bolivia formar parte del Consejo de Seguridad y presidir el Consejo de Seguridad. Atrocidades que ponen mecanismos de los organismos internacionales más importantes en manos del crimen organizado, con propósitos de encubrimiento y con propósito de sostenimiento. De har störtat demokratiska regimer i många länder. Och de har mutat ytterligare många länder till. Och som det är i världssystemet så är det ju så att varje land har en röst. Så genom att muta ett antal lilleputtstater så kan internationell organiserad brottslighet få majoritet i Organisationen för amerikanska stater eller i FN. Controlan grandes lobbies. Tienen oficinas de relaciones públicas, pagan los mejores abogados, aprovechan los mecanismos del sistema de la democracia norteamericana para ejercer asesinato de reputación contra la gente que tiene el valor de denunciar estas dictaduras, y ustedes lo pueden ver día a día en la prensa, en las páginas web y en los mecanismos que utiliza la dictadura y que puede comprar, porque tiene control de medios de prensa directo y tiene control de medios de prensa indirecto. Es una mafia en control de estados y es una mafia con gran influencia internacional. Los países que han empezado a defender la democracia lo hagan por interés propio, porque esta organización de crimen organizado es una amenaza para ellos, porque el rato que puedan los desestabilizan, les meten una guerrilla, les ponen un golpe de Estado y los inundan con narcotráfico, porque además estos países de los que estamos hablando, Venezuela es un narcoestado, Bolivia es un narcoestado y el resto de los países son las órbitas que los protegen. Este es el gran desafío para la gente que defiende la democracia, separar la política del crimen. Los políticos pueden tener errores, pueden cometer delitos, pueden tener, y hay corruptos políticos, hay políticos corruptos, pero eso está muy lejos de lo que es la organización criminal que ha logrado controlar el poder político, que no son políticos, que no son gobernantes, que no pueden ampararse en la soberanía para proteger sus crímenes, que no pueden usar el derecho de haberse apropiado de estados para seguir ejerciendo el crimen y para pedir inmunidades y privilegios, y esa es la gran tarea. Hay que separar la política del crimen organizado y señalar con claridad que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua están bajo la sombra y control del crimen organizado transnacional. Gracias.